Que el Dios Padre Todopoderoso nos dé a través de Cristo Jesús en este día la nueva vida que necesitamos en este tiempo de Cuaresma. Mis hermanos, bienvenidos a esta reflexión del día, hoy sobre el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículos del 17 al 30. En este Evangelio encontramos a Jesús explicando a los judíos, dándole una catequesis profunda sobre su relación con el Padre y cómo Él y el Padre trabajan unidos, trabajan juntos para realizar la obra perfecta que Dios quiere para ti y para mí. Mis hermanos, el Hijo del Hombre y su Padre trabajando por nosotros, preocupados por nosotros, dando y realizando todo lo necesario para que tú y yo tengamos vida eterna. Por eso les dice a los apóstoles: yo conozco, o más bien a los judíos con quienes estaba conversando, yo conozco a mi Padre, conozco sus obras y realizará aún obras mayores para que ustedes se admiren. Mis hermanos, la obra que Dios realiza en Cristo Jesús, su muerte, su pasión y su resurrección, es la obra más maravillosa que nosotros podemos ver en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Por eso se refería el Señor a esa obra extraordinaria en la que el Hijo del Hombre, después de haber sido sepultado, resucitaría al tercer día para la admiración de todos los hombres. Obra que realmente ha hecho que la historia se separe en un antes y un después de Cristo, porque Dios Padre lo quiso así. ¿Por qué? Porque pensó en ti y pensó en mí, y quiso realizar a través de su Hijo la obra más admirable y maravillosa, la obra de redención, en la que atrajo para nosotros la nueva vida, la verdadera vida, la vida eterna. Ese hacernos surgir de la muerte en la que vivíamos por el pecado, a través de Cristo Jesús, devolviéndonos así la verdadera vida. Por eso dice el Señor, dice Jesús a los judíos en este texto: ha llegado la hora y ya está en que los muertos escucharán al Hijo de Dios, y aquellos que los escuchen vivirán. Y hermanos, tú y yo, cuando estamos sumergidos en el pecado, estamos muertos. La muerte realmente no es solamente aquella en la que físicamente dejamos de respirar o nuestro corazón deja de latir y perdemos y damos un último suspiro. Hermanos, esa es la muerte definitiva para los que ya han muerto por el pecado, para los que ya están muertos por el pecado. Pero para aquellos que están muertos en el pecado y escuchan la voz de Jesús y la ponen en práctica y lo reciben y lo aceptan, entonces, cuando lo escuchamos así, de esa manera, entonces tendrán vida, y tendrán vida en abundancia, porque tendrán vida eterna. El llamado del Señor entonces en este día es que si estamos muertos en vida, porque estemos muertos y sumergidos en el pecado, el escuchar la voz de Dios, el escuchar al Hijo del Hombre, el escuchar la palabra de Dios, pues nos devuelve la vida, nos devuelve la verdadera vida, aquella vida que nos lleva hacia una vida eterna, vida en abundancia, en la presencia de la gracia, del amor, de la misericordia del Dios Padre Todopoderoso y eterno. Hermanos, si valoráramos más al Cristo Jesús, al Cristo vivo que está en medio de nosotros, y asumiéramos más su presencia, su palabra, sus enseñanzas en nuestras vidas, realmente nosotros viviéramos de una manera diferente, tuviéramos y realizáramos la vida con toda la plenitud que significa vivir en Cristo Jesús, vivir en su presencia, escuchándole continuamente y haciendo caso a sus palabras y siendo obediente a sus mandamientos.
El llamado de hoy, mis hermanos, entonces, de parte de Dios, es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios que está ahí continuamente llamándonos para que resucitemos de la muerte, para que salgamos de esa muerte que nos sumerge realmente en la oscuridad y no nos permite respirar el aire puro de la gracia, de la presencia viva del Cristo que está entre nosotros, que se pasea entre nosotros, que nos acompaña al caminar y nos da realmente signos que el Padre quiere miremos y nos admiremos. Signos maravillosos de esperanza, signos maravillosos de vida, signos maravillosos de la prueba de su presencia en medio de nosotros, porque cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, recibimos la fuerza y entonces podemos ver y palpar la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere el Señor darnos a nosotros cada día. El que podamos palpar, experimentar y vivir en su presencia de tal manera que disfrutemos plenamente su grandeza y disfrutemos plenamente la grandeza de toda su creación y de todo lo que nos ofrece para poder vivir una vida llena de su presencia, llena de todas sus bendiciones, llena de su Espíritu Santo que nos ilumina, nos guía y da el verdadero sentido que tiene la vida sumergida en Él. Hermanos, solo la vida en Cristo Jesús es vida verdadera. Solo la vida sumergida en la presencia de Dios con la fuerza del Espíritu Santo y dejándonos guiar por su luz nos abre a la verdadera maravilla y grandeza de la vida. Por eso, mis hermanos, los que se ciegan en la muerte, entonces promulgan, promueven y aclaman acciones de muerte, acciones de oscuridad y de esclavitud. Pero los que encuentran en Jesús la verdadera vida, entonces luchan, trabajan y se esfuerzan por defender los valores, por defender la vida, por defender la obra maravillosa de Dios, que es obra de amor, que es obra perfecta, porque brota de su amor hacia cada uno de nosotros. Que en este día, mis hermanos, nos pongamos de frente a Dios, nos pongamos de frente a Jesús, nos pongamos de frente a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo que está y nos acompaña y está obrando continuamente a favor nuestro, para que descubramos allí, en la presencia de la Trinidad, entonces la grandeza y el valor de mi vida, de tu vida, de la vida de los demás, y comencemos a valorar más la obra de Dios en nosotros, la obra de Dios en el mundo, y comencemos a dar frutos de eternidad, no frutos de muerte. Que el Señor en este día entonces nos dé la luz y la fuerza de ponernos en silencio frente a la Santísima Trinidad y veamos la obra que realiza para nuestro bien, para que vivamos en plenitud la gracia, su presencia y la vida que Él nos da continuamente a través de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y nos vemos mañana en otra reflexión del día.